Ya. Ya, como les dije, vamos a conversar un poquito sobre el tema del muestreo de agua como requisito para las BPAs y las BPPs. Si las BPA son buenas prácticas agropecuarias, ¿qué serán las BPP? ¿Tienen alguna Las idea? buenas prácticas productivas. Buenas prácticas pecuarias. Ya, ¿quién dijo las buenas prácticas pecuarias? Nombre. Buenas prácticas pecuarias. ¿Su nombre es? Jiménez. Ya, Jiménez. Ya, sí, lógicamente las buenas prácticas son buenas prácticas agrícolas y por lógica, ¿no? Las buenas prácticas agropecuarias, Rafael. ya, que se resumen en las BPAs, buenas prácticas agropecuarias, que es lo que está en el manual, ¿no? Ya, como les decía, las buenas prácticas se dividen en buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias. En ambas partes, ¿sí? Tiene que ver mucho el tema de la calidad del agua, en base a una normativa que ya vamos a ver y que tienen que consultar. Entonces, por este punto de las prácticas pecuarias vamos a dejar a un lado, ¿no? Vamos a centrarnos en las buenas prácticas agrícolas, donde a su vez se dividen el tema de aguas en dos partes, el agua que es para riego y el agua que es para post cosecha. Entonces, en el tema del agua para riego, se deberá evaluar al menos una vez al año, dependiendo de los riesgos, la calidad microbiológica y físico-química de las fuentes de agua a utilizar, ya sea de pozo, canal abierto, embalses, ríos, lagos, etc. ¿Sí? Cuando estas no deberán rebasar los límites máximos permisibles de los criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola o de riego, ¿sí? Del libro sexto, anexo 1 de la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes, recurso agua. Entonces tomen muy en cuenta este nombre porque les va a tocar investigar sobre este tema. En el agua post cosecha se debe usar agua segura o potable que cumpla con las especificaciones microbiológicas, físico-químicas y organolépticas establecidas en la norma INEN NT 1108. Entonces la NT es la norma técnica, ¿no? La INEN norma técnica 1108. Se debe realizar análisis de la calidad del agua en un laboratorio oficial o acreditado por el SAE. El SAE es un organismo que acredita los laboratorios para que no cualquier laboratorio pueda lucrar o pueda emitir cualquier tipo de certificado que no es válido. Entonces, en el caso que nos hablaba el compañero del café, entonces agua para post cosecha, ¿no? Entonces que ya se hace posterior a la cosecha, para el lavado creo que me decía. Ya. El muestreo análisis, vamos a revisar esta página, o sea, este link donde se encuentra un documento donde nos da todo el procedimiento. Sin embargo, vamos a conversar un poquito como para que tengan una idea, ¿sí? Lógicamente la presentación la voy a colgar en, la, en el aula virtual para que esté a disposición de ustedes, ¿no? Ya. Los materiales y procedimientos. Bueno, en este caso hay materiales que no son indispensables, ¿sí? Y hay materiales, lógicamente, que son indispensables, como pueden ver. Entonces, con el primer material, entonces, o equipo, es con ayuda del GPS, determine el sitio exacto de vertimiento y regístrelo, ¿sí? Entonces, como es de conocimiento, no todos tenemos GPS. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Entonces, detallar lo más exacto la ubicación de dónde está ubicado, como ya se decía, el embalse, el canal, el, eh, el afluente donde se va a tomar la muestra para tener el conocimiento, ¿no? de la ubicación, ¿sí?
Tomar en primer lugar el volumen destinado al análisis microbiológico y después la destinada a las determinaciones físico-químicas. ¿Por qué esta situación? Sí, porque si tomamos primero la muestra para el análisis físico-químico, a nosotros introducir algún objeto o introducir la mano o algún otro agente extraño, podríamos alterar el análisis microbiológico a posterior, ¿no? En muestreos en profundidad, en lagos o embalses, la muestra se colectará desde la superficie hasta la zona más profunda. Las muestras de agua de fondo se colectará evitando removerlas, ¿sí? Entonces, lógicamente, como no tenemos un muestreador automático, vamos a utilizar recipientes de plástico o de vidrio. Lo que se recomienda son los envases que venden en las farmacias para muestras de orina, en el caso para análisis microbiológico, ¿no? Si se toman muestras de agua profunda, el recipiente debe quedar herméticamente cerrado para evitar las sustancias oxidables al contacto con el aire varíen su concentración. Esto se debe a que, por lo general, en las partes profundas, ya sea de lagos, de ríos o aguas que permanece en estado quieto, no está en movimiento, tiende a tener niveles altos de hierro. ¿Y qué pasaría si le exponemos directamente al aire? ¿Qué creen que pasaría ahí? Se oxida. Justamente eso. Entonces, se oxida y nos va a alterar el resultado en el análisis, ¿no? Entonces, si tomamos una muestra de agua en la profundidad, necesariamente esa muestra debe sellarse o cerrarse herméticamente para que al momento de salir el envase no tenga contacto directo con el aire, con el oxígeno, ¿no? Cuando se toman muestras Ingeniero, provenientes de buenas un... noches. Sí, dígame. Una pregunta, ingeniero. Ya. Al existir esta oxidación en la muestra, ¿eso altera el pH o me equivoco? Ya, altera un sinnúmero de factores, ¿sí? Desde el tema mismo de la presencia del hierro como tal, y lógicamente al haber una oxidación va a haber ¿cómo es? Una alteración en el pH. Entonces, para evitar estas situaciones, lo que se recomienda es que se tape herméticamente, para evitar esa situación. Ya. Como les decía, cuando se toman muestras provenientes de un bombeo, es necesario desechar una determinada cantidad de agua antes de tomar la muestra, ¿sí? Entonces, si es que nosotros estamos utilizando una bomba para nuestro sembrío y queremos tomar la muestra ahí, lo ideal es que se prenda la bomba, se deseche los primeros bombeos y posterior a eso, tomar la muestra. Lógicamente se debe etiquetar identificar la muestra, la fecha, lógicamente, el responsable del muestreo y la localización. Ojo que no estoy diciendo de la geoposición, ¿no? Sino que acá más bien de la localización estamos hablando de la provincia, cantón, parroquia, nombre del cliente, dirección, y es muy importante el tema del correo electrónico, ¿sí? Porque a veces hasta que le llegue el documento el físico, ustedes ya pueden tener de manera virtual el análisis y lo pueden almacenar lógicamente de la misma manera para evitar traspapeleos y cosas por el estilo. Cubrir el rótulo con cinta adhesiva transparente para evitar su deterioro. Hay que tener en cuenta también cómo vamos a enviar esa muestra. Entonces, lo que se recomienda es colocar las botellas dentro de la caja conservadora y agregar geles de refrigerante suficiente. Entonces, siempre una vez que se hace la muestra, lo ideal es que se mantenga la cadena de frío durante todo el proceso hasta la llegada al laboratorio. Como nos dice aquí, enviar las muestras a la brevedad posible a los laboratorios para el análisis, ¿ya? Entonces,
si yo envío una muestra para un análisis microbiológico en este tipo de envases, es muy probable que ese envase se pueda salir la tapa, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría hacer ahí? ¿Cómo podría yo asegurar que llegue el envase cerrado? Bueno, Evitar el movimiento, evitar el movimiento del frasco, ¿sería? pero No, bueno, eso es no algo llevarlo Ya, mucho eso es algo cuidado. inevitable porque al fin, si le toca tomar en una sequía y toca subir la loma y luego irse en bus hasta el laboratorio o alguna situación, es algo complicado, ¿no? Evitar el movimiento. Inge, sería sellarle con cinta de embalaje Es lo más fácil, y tienen igual unos recipientes, tienen para trasladar, ¿no? Trasladar igual las ya. muestras Es lo más fácil. refrigeradas Entonces, en un caja. lo más fácil, sellarle con cinta, embalarle como cuando enviamos una encomienda. Entonces, con eso estamos asegurando que la muestra no se nos va a regar, ¿sí? Y no vamos a perder tiempo en la toma de muestras y llega al laboratorio todo regado, ¿no? Y lógicamente deberíamos utilizar algún tipo, un cooler o algún tipo de recipiente donde vayamos a meter la muestra, perdón, para mantenerle Inge, una refrigerado. consultita. Sí, dígame, Inge, casa. una consulta. Dígame. Ya. Al realizar el transporte de la muestra tomada, tal vez tiende a influir la temperatura al momento de trasladarle, haría de variar algún tipo de elemento en el agua, tal vez, por la Eh, temperatura. Lógicamente, por eso se recomienda que se mantenga la cadena de frío, ¿sí? Entonces, puede que por el tema de temperatura, al menos en el tema microbiológico, tenga alguna alteración y entonces se quiere optimizar es que la muestra vaya tal cual como, como está la fuente de donde se tomó dicha muestra, ¿sí? Entonces, podemos ver un ejemplo de muestreo, ¿ya? En tubería, en el del bombeo que decía que deja que se desperdicie un poco de agua y posterior a eso se toma la muestra. Alguien creo que está marcando ahí, no he sido yo. Mucho cuidado porque voy a llamar la atención y les va a influir en la nota. Hay un dato muy importante cuando se toma riachuelos o en ríos, ¿sí? La forma del envase. Siempre tiene que estar en sentido de la corriente para evitar que haya contaminación existente, perdón, de algún contaminante que puede ser la persona misma o algún tipo de, de contaminante cercano al afluente, ¿no? Entonces, como pueden ver, la boca del recipiente está en sentido de la corriente. Es un detalle muy importante que se debe tener. Se recomienda que se aleje lo más posible de la orilla. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que se debe alejar lo más posible de la orilla para hacer el muestreo? Tal vez para evitar la recolección de sedimentos. Ya, muy bien. Y en el caso de estanques, Por Por la, quizás los elementos que se encuentren a las orillas, diferentes tipos de elementos que se transportan en el ambiente, en el aire. ya puede ser eso. Pero, por ejemplo, cuando tenemos estanques, tenemos el crecimiento o el desarrollo de algas que pueden afectarnos en nuestra muestra, ¿no? Entonces, por eso siempre se recomienda alejarnos lo máximo posible desde la orilla hasta el centro, podría decirse, para hacer la toma de muestra. ¿Ya?
Aquí más o menos tenemos una idea de los costos de los análisis físico-químicos y análisis microbiológicos, ¿sí? Que son necesarios. Lógicamente, como pueden darse cuenta, varían mucho los costos. Del físico-químico es bastante considerable el costo, pero como ya les dije, es un requisito indispensable para la obtención del certificado de buenas prácticas. Ahora, no quiere decir que yo por hacer únicamente el análisis del agua, ¿sí?, el certificado es válido. Acuérdense de los niveles permisibles, ¿sí?, que debe tener esa calidad del agua. ¿Ya? Algo les hablaba ayer yo de los tratamientos de agua que se podrían dar para mejorar la calidad. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. En el tema de post cosecha, ¿sí?, el análisis microbiológico hace recuento de coliformes totales y de Escherichia coli en este caso, para evitar contaminantes, ¿no? Entonces, siempre para post cosecha le van a exigir este tipo de análisis microbiológico, más que el tema del análisis físico-químico, que nos conversaba el compañero por el tema del pH, ¿sí? Porque lógicamente esto va a influir en la calidad del producto. Pero acá estamos hablando del tema de contaminación biológica prácticamente. Ya. Aquí algunas recomendaciones de lo que ya estamos hablando. Para transportar la muestra de agua, utilizar recipientes limpios de cristal o plástico, con cierre hermético para evitar derrames. Hay un dato aquí bastante importante, que es para los análisis físico-químicos recolectar aproximadamente 1 litro de muestra. Ojo con eso. Y para los análisis microbiológicos, 2 muestras en frascos estériles, entonces de los frasquitos que venden en las farmacias. Enviar las muestras a la brevedad posible a los laboratorios para el análisis respectivo, conservando la cadena de frío, que asegure se mantenga aproximadamente a unos 4 grados centígrados, ¿sí? En el caso para análisis físico-químico, ¿sí?, se pueden utilizar botellas o envases recicladas, dice, de bebidas no carbonatadas. ¿Cuáles son las bebidas carbonatadas? ¿Tienen alguien alguna idea? Disculpe, ingeniero, no le escuché la pregunta, ¿cómo era? ¿Cuáles son las bebidas carbonatadas? Por ejemplo, la Wheatie, la Coca-Cola, bueno, básicamente todas ellas. ¿Cuáles todas? Por ejemplo, las Las que gaseosas. poseen, ingeniero, las que poseen gas. Exactamente, esa es la Ajá, respuesta. claro. Todas las que tengan gas, ¿no? Entonces esas botellas van a influir en los resultados Buenas del noches, análisis ingeniero. Soy físico-químico. Francisco Romero. Disculpará la demora. Lo que pasa es que me encontraba manejando. Venía de Bicho manejando y recién acabo de llegar a la casa. Ya, no se preocupe que igual va a quedar colgada el video y la presentación para que puedan revisar. Ok, dice ingeniero. Ya, su Disculpe nombre me por dijo, por molestarle, favor. decía nomás. Francisco Romero. Ya, Romero. Ya, ok. Ya, entonces, como les digo, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones para obtener más verídico los resultados del análisis, ¿no? Entonces, no porque nosotros vamos a implementar un sistema agroecológico o tenemos un sistema agroecológico ya establecido, vamos a obviar este tipo de recomendaciones y este tipo de análisis, ¿sí? Que necesariamente se deben hacer porque haciendo conciencia estamos produciendo o vamos a producir alimentos para la alimentación humana y debe tener muy en cuenta esta situación, ¿no? Entonces, bueno, esta presentación es bastante corta. Tenemos que continuar con los temas el tema de foro que ya les había comentado. Entonces, hasta aquí la presentación del muestreo de agua, ¿no? Ojo que esta presentación igual
va a ser tomada para la lección semanal de la clase, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Ya. A ver, ¿alguien me cita? Ingeniero, tengo una Diga. consulta. Dígame. Con el asunto de los envases que contengan residuos de carbonatados, ¿cuál es el efecto secundario que podría causar si se cogen muestras en este tipo de envases? Como dice la solución mismo que tiene carbonatos, entonces nos va a elevar los niveles de carbonato en esa muestra. ¿Ya? Nos puede alterar el resultado. Entonces no puede ser un resultado verídico porque estás contaminando esa muestra. Inclusive cuando se utiliza algún recipiente de reciclado de agua no carbonatada, tienen que, antes de tomar la muestra, jugar el envase con el agua de ese mismo embalse donde se va a tomar la muestra, ¿sí? Para un poquito homogeneizar el tema del recipiente con el agua, ¿no? Entonces, para que vaya prácticamente de igual manera, ¿sí? Entonces, Ingeniero, ya. una pregunta. Sí, diga. En un estanque, por ejemplo, en un reservorio, justo en la toma de muestra que yo participé, ¿Ya? lo realizaban de 4 puntos, o sea, no solo un muestreo de un solo lado, sino de los 4 lados, o sea, en las 4 esquinas les tomaban la muestra. ¿Está correcto? Ya. ¿Su análisis para qué era? ¿Era físico-químico o microbiológico? Microbiológico. Ya. Entonces, lógicamente, en base a la experiencia del muestreador o de la persona que les ayudó con el muestreo o algún tipo de inducción, tal vez vio la necesidad de hacer ese tipo de muestreos. Usted podría decir, yo hago 10 muestreos, homogenizo y envío una sola muestra. O a su vez, le pregunto si es que las 4 muestras homogenizaron o se llevaron por separado. Le homogenizaron, porque le juntaron. Ya, exacto. Entonces le juntaron, entonces se hizo una muestra homogénea. Tal cual, entiendo que, por ejemplo, como han hecho, o no sé si habrán hecho el muestreo de suelo, básicamente es algo similar. Entonces, en ese caso no le veo mucho la conveniencia de hacer algunos muestreos y al final vamos a juntar el agua, ¿cierto? Entonces podríamos tomar una sola muestra, sino que tal vez basándose en la idea de que a mayor muestreo vamos a obtener un dato más real, se pudo haber hecho eso. ¿Sí? Ya. Ahora les voy a preguntar, tenemos 15 minutos más. Les voy a preguntar, como les dije, ¿alguien revisó la plataforma? Si me puede ayudar, ¿cómo está el tema de la rúbrica de evaluación? Disculpe, ingeniero, de evaluación porque yo me metí a las tareas y ahí había 3 opciones, tenías 3 opciones y tenías que elegir una de ellas. ¿A eso se refiere? No. A lo que yo me refiero es cómo está establecido la rúbrica de evaluación, a qué se va a dedicar. Lógicamente, el aprendizaje continuo son 5 puntos, el autoinstruccional 2.5 y el examen final 2.5, ¿cierto? Pero yo en la plataforma le desglosé de otra manera. Entonces quiero saber si alguien visitó, si alguien vio, si alguien por lo menos puso atención en esa situación. Yo le estaba viendo de que le había dividido a 2.5 cada actividad. ¿Está bien?
Eso lo estaba revisando. 2.5, 2.5, 2.5, hay que hacer 4 actividades. ¿Refiriéndose a qué? Uno decía ¿Al que, aprendizaje continuo o a todas las actividades en general? no, decía autoinstruccional, 2.5, lecciones, y ahora sí decía 2.5, y porque en algunos, en cambio, algunos de profesores ponen 5 puntos y 2.5 de Ya, 5. Entonces le vi dividido en 4. ya. Entonces, les voy a compartir la pantalla eh, para que tengan idea, para que no se descuiden en las participaciones en clase. Para que no se descuiden en eso. Entonces, para que tengan una idea y ustedes deban ir sabiendo que necesariamente tienen que estar constantemente participando en clase, no descuidarse de las consultas, de los foros. Aquí creo que nadie se ha ingresado en dudas e inquietudes a preguntar alguna situación. Rúbrica de evaluación creo que es. ¿Ya? Entonces, lógicamente, como decía el compañero, pero estos 2.5, sí, va incluido toda esta situación. ¿Ya? Porque como les dije en un inicio, vamos a tener una lección por cada unidad. ¿Ya? Entonces, el día de hoy estamos terminando la lección 1. O la unidad 1, por así decirlo. Entonces, estamos terminando esta unidad, situación actual del riego en el Ecuador, que tenía estos temas. No hemos alcanzado a hablar del tema de las propiedades físicas del suelo con relación al riego, ¿sí? Pero de las 3 presentaciones, aquí está la primera, la segunda, y le voy a subir la tercera. De esas 3 va a salir la lección que se va a tomar la siguiente semana a primera hora en la sesión que tengamos, ¿no? O a su vez puede que le suba a la plataforma para que ustedes puedan ingresar. Yo más bien preferiría hacerlo en directo para evitar esta situación de que yo no estuve, que yo no me enteré, que yo no alcancé, porque podrían salir perjudicados. En el caso de los compañeros como en el caso de Suárez, que no puede estar, veríamos voy a ver alguna alternativa de cómo poderle ayudar a esta situación. Entonces, tienen que tener en cuenta mucho esa situación. Bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Por esta semana creo que no voy a alcanzar a poder reunirnos con ustedes viernes, sábado, domingo, pero sí me gustaría porque quedaron varios temas pendientes aún por conversar, porque necesito que semanalmente todos estén participando, no lo mismo de siempre, ¿no? Traten de estar atentos en las presentaciones, algún tipo de preguntas, alguna inquietud, si tiene que ver algún tema particular referente al riego y drenaje que no esté en la presentación, podrían aportar a la clase, algún tipo de experiencia. Sí, yo les voy a colgar el foro también de las propiedades físicas del suelo, porque de eso no alcanzamos a hablar, y entonces mediante ese mecanismo vamos a participar y espero que participen todos, ¿sí? Espero que participen todos, algún comentario, en base a lo que yo voy a poner, espero que participen todos para tener esa actividad también como, valga la redundancia, como actividad sumada a la semana de lo que teníamos que completar, ¿no? Entonces, mi idea era que hoy día conversar un poquito de las propiedades físicas del suelo, pero en vista de que estuve analizando la situación ayer de las preguntas sobre la calidad de agua y todo eso, entonces lógicamente uno no puede decir a simple vista esa agua es de buena calidad o de mala calidad, si no tiene
un análisis, ¿no? Entonces, lógicamente, los análisis nos van a ayudar a eso. Espero que ya tengan clara la idea del autoinstruccional. Entonces, que tengan clara la idea del autoinstruccional, que nos, ya vayan madurando eso para que no les coja de sorpresa. No dejar todo para el último, sino ir adelantando y cualquier situación, inclusive pueden, si tienen algún tipo de duda, alguna situación, pueden escribir en la plataforma mismo, en el foro de dudas o inquietudes en relación a eso. Hacen solo referencia al tema de autoinstruccional y paulatinamente se les va dando respuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario hasta ahí? Ingeniero, ¿sí me escucha? Sí, Sí. una partecita se me colgó el internet. Creo que hablaba de un foro para... no le entendí bien, pero parece que nos dijo que tenemos una actividad de un foro. Sí. Como les dije, nosotros tenemos que cumplir semanalmente 7 actividades. Tenemos 3 videoconferencias que hasta hoy estamos cumpliendo. Necesariamente tenemos que cumplir un foro, que es lo que el foro se va a tratar de las propiedades físicas del suelo. La tarea que ya tienen la consulta, sí. Nos quedan 3 actividades pendientes. Ya, entonces lo que yo les voy a colgar ahí puede ser, o a su vez, otra consulta para a sumar otra actividad más, o algún tipo de juego, y la lección que tendríamos el día martes sería de la siguiente semana, de toda la unidad 1, ¿no? De las 3 presentaciones, de ahí van a salir las preguntas. No va a ser nada rebuscado, nada que no esté plasmado en las presentaciones. Entonces pueden descargarse, revisen, y en base a eso va a salir la lección de la unidad 1, ¿no? Es una lección oral, ¿no? Sí, Oral. voy a ver el mecanismo. Con todo yo les puedo escribir al grupo diciéndoles si es que hacemos la lección oral o a su vez yo le cuelgo en la página. Les soy sincero, no le cacho todavía muy bien cómo hacerla en la plataforma, sino sería directamente en la plataforma. Entonces, entre esos días ya podré comentarles sobre esta situación y le estaría comentando vía WhatsApp. Lo que sí quiero es que participen en los foros, no se descuiden en la revisión de la plataforma, lo que les decía, por ejemplo, en el foro de dudas e inquietudes, cualquier situación de duda o pregunta que tengan, pueden colgarle ahí y yo estaré a su debido tiempo dando respuesta en lo posible, ¿no? Para que ustedes vayan aclarando sus ideas referente al tema del autoinstruccional también, ¿sí? Les voy a compartir igual algún tipo de información, ya sea al WhatsApp o les puedo subir en el aula virtual, ¿ya? Eso es, señores estudiantes, si hay alguna otra situación, sino para ya dar por terminado la clase. Sí, ingeniero, disculpe, ¿verdad? El foro tal vez tiene ya fecha establecida porque lo estoy revisando en el aula, no tengo aquí la fecha. Y la prueba que usted está mencionando sería